en causas y producto ambiental. En este episodio hablaremos de lo que significa ser sustentable y cómo se refleja en toda la finca o rancho. Agricultores y rancheros que dan prioridad a la sustentabilidad tienen como objetivo producir suficiente alimento, combustible y fibra para cumplir con las necesidades actuales, sin comprometer nuestra capacidad de poder hacerlo en el futuro. Mientras que usamos diferentes prácticas que funcionan mejor en nuestras fincas y ranchos en particular, todos compartimos esta misma visión. También vemos nuestra finca o rancho como un sistema holístico y buscamos maneras de mejorar la salud y resiliencia general de nuestra finca. Debido a esto, prácticas que consideramos sustentables deberían cumplir con 4 criterios: que sean productivas, rentables, mejoren la calidad y abundancia de nuestros recursos naturales y mejoren la calidad de vida de nuestras familias y comunidades. Encontramos maneras de trabajar con la naturaleza para producir cultivos y ganado. Cuando nos enfocamos en áreas como la biodiversidad, salud del suelo, manejo ecológico de plagas y conservación de agua, usamos prácticas como rotación de cultivos, cultivos de cobertura, rotación de pastoreo y razas adaptadas localmente y variedades resistentes. Reducimos el uso de labranza y de aditivos químicos lo máximo posible. Las prácticas sustentables también son rentables, generalmente porque mejoran la eficiencia en nuestro uso de recursos. Estamos creando un ambiente de cultivo que necesita menos aditivos comprados. Nos esforzamos para ser buenos comerciantes y buscamos estrategias de valor agregado para aumentar las ganancias. Vendemos nuestros productos a través de múltiples medios y participamos con comunidades para cumplir con las demandas de alimentos locales y asegurar que todos puedan tener acceso a alimentos saludables. También tenemos que considerar a las personas que cultivan nuestros alimentos. La sustentabilidad implica enfocarse en la salud y bienestar de nosotros mismos, nuestras familias y nuestros trabajadores. Y miramos al futuro al alentar activamente a la siguiente generación de agricultores. Los agricultores que dan preferencia a la sustentabilidad siempre están buscando nuevas maneras de resolver problemas y de crear sistemas resilientes. Por eso, muchos de nosotros colaboramos con nuestros pares y profesionales de extensión para realizar investigación en la finca. Hay mucho más que aprender acerca de agricultura sustentable. Comience a explorar hoy. Hola, soy Abby Johnson y voy a estar hablando de nuestro proyecto en el norte de Michigan. Nosotros tenemos cultivos intercalados de nueces de castaña y forraje para el ganado. Quiero también darle las gracias a ver que trabajaron con nosotros en el lado del él ha sido muy influyente y nuestro recurso en todos lados. Entonces, para dar una idea general de lo que voy a hablar, en este proyecto analizamos la agrosilvocultura como un medio para diversificar nuestra producción en la granja, como una forma de aumentar nuestra resiliencia climática, además de restaurar algo de productividad en algunas de las tierras agrícolas marginales en nuestra área y mirar esas sinergias que pueden existir entre un cultivo de especialidad y un sistema de producción tradicional. Podemos encontrar formas de usar nuestro cultivo tradicional para salvar esa transición y aliviar esa carga financiera a medida que avanza hacia un cultivo especializado, porque como
Saben, los cultivos especiales son caros. ¿Alguien ha pensado en plantar cosas como cerezas, uvas, lúpulos? Esos cultivos no están lejos, no están lejos de como sus costos de establecimiento. Son caros y también es caro en cuanto a los costos de oportunidad. Bueno, mira, no vas a obtener producción de esos 8 acres en los primeros 2, 3, a veces 4, 5, 6 años, por lo que tienes que esperar para tener una forma de continuar generando ingresos a partir de esas tierras, mientras esperas que crezcan sus árboles. En una especie de resumen básico de lo que vamos a hablar, primero les voy a presentar nuestra granja y su ubicación. Hablar de por qué elegimos las nueces castañas. ¿Qué tenían las castañas que nos hizo querer cultivarlas? Luego mirar el proceso de establecimiento y luego lo que hicimos para el cultivo intercalado. Hicimos forraje y entonces lo que pasó en ese proceso. Y luego hablaremos sobre el futuro, lo que podemos hacer o lo que estamos haciendo en nuestra granja y hacia dónde vemos el futuro de nuestra granja. Así que compramos nuestra superficie inicial en el 2010 y luego hemos seguido aumentando a lo largo de los años, lentamente a medida que avanza. Somos agricultores de primera generación en nuestra área y tenemos 5 hijos, así que tenemos muchas manos pequeñas para ayudar y también mucho potencial para lo que veo. Entonces, en esos 100 acres, tenemos alrededor de 120 que están en un bosque y administramos activamente esos bosques para la producción de madera. Y luego también tenemos aproximadamente 50 que son cultivables o que han sido cultivados. Con los años han crecido y crecido más de esos tradicionales cultivos en hileras. En nuestra granja también tenemos ovejas y cabras y hemos tenido unos bueyes. Los bueyes son una especie de pasatiempo mío que realmente disfruto. Y de aquí es donde obtenemos el nombre de nuestra granja. Bueyes es ox, so ox hides. Así que hemos incursionado en algunos cultivos de diferentes árboles también a lo largo de los años. Tenemos algunas manzanas, melocotones, avellanas, ah, solo algunas obviamente, algo de producción de madera también, y todos esos son bonitos y a pequeña escala. Nada al nivel de lo que ha llegado las nueces castañas. También hemos hecho y plantado algunos árboles de Navidad y también algunas otras decoraciones para fiestas. Así que aquí estamos ubicados en la parte noreste de la península inferior, a unas 5 o 6 millas del lago Huron y a la misma distancia de Royal City, Michigan. Nos situamos en una región que se conoce como Moki Ridge, entonces, como su nombre lo indica, estamos bastante alto y estamos a la vista del lago. Y como resultado, encontramos que tenemos un microclima particular. Cuando miras los mapas de la zona del USDA, como puedes hacerlo cuando estás investigando el clima y qué puedes plantar en tu área, si te acercas a nuestra pequeña área, allí puedes ver que hay un punto verde y esos puntos verdes es 6A. El 6A, que es comparable con Traverse City y todos los cultivos especiales que crecen en esa región, como manzanas, cerezas, lúpulo y uvas, eso nos intrigó que potencialmente nos sentamos en un microclima donde también podríamos cultivar cultivos especiales. Así que en invierno realmente no estamos muy por debajo de -10, -5 como indicaría la zona. Además, tenemos nuestros suelos que son realmente profundos y bien drenados. No vemos agua estancada, no tenemos las arcillas y como tal, realmente soporta muy bien a los árboles.
Además, muchos agricultores en nuestra región tienen lotes de madera realmente agradables que manejan para una alta producción. Producen madera y los árboles son realmente hermosos y de alta calidad. Entonces, nuevamente, ese fue un factor que influyó en nuestro pensamiento sobre qué decidir cultivar en nuestra tierra. Históricamente, bueno, estas son unas fotos de nuestra granja, e históricamente la clasificaría como marginal. Nuestra superficie cultivable es marginal para los cultivos tradicionales. Los insumos necesarios para cultivar en nuestra región son altos para lo que obtenemos de ella. No les va bien realmente. Tendemos a tener una temporada de crecimiento más corta. La primavera entra más tarde y luego hace más frío más pronto, como en el otoño. Por lo tanto, el lado de rentabilidad de un cultivo vial tradicional no está necesariamente allí. Así es que esto es lo que estamos viendo. En estas imágenes podemos ver algunas transformaciones en nuestro campo. En la imagen de la izquierda tenemos un cultivo de soya que estaba en el 2016 y lo transformamos a nuestro cultivo de castañas y podemos ver en el 2021 la diferencia. Solo el crecimiento que hemos logrado en estas tierras es bastante significativo. La transformación es increíble. Entonces, ¿qué nos llevó a seleccionar las castañas? Una vez más, mencioné que tenemos un microclima y que es similar al de la ciudad de Traverse City. Así que empezamos a repasar la lista de estos cultivos que crecían ahí. Y hablamos de cerezas, manzanas, y nosotros queríamos ir a la ruta de cultivos de especialidad. Y llegamos a las castañas. Y cuando más hablamos de las nueces de castañas, más nos gustaban, más nos parecían algo que podíamos cultivar, que sería altamente rentable. Cuando hablábamos con otros productores, decían que podría ser entre 2,000 a 4,000 dólares por acre por año, y solo en cierta demanda. Actualmente en los Estados Unidos se importa miles de libras de nueces de castaña cada año para satisfacer esa demanda. Y actualmente en Michigan ya hay cooperativas y estas cooperativas realmente trabajan con los productores para comercializar las castañas y se agotan todos los años y realmente han expresado que siguen necesitando más y más, como si tuvieran una demanda que no pueden satisfacer. Así que eso fue muy atractivo para nosotros, pensar en ese mercado abierto con mucho potencial. La Universidad del Estado de Michigan también ha implementado un buen sistema de apoyo. Se han realizado investigaciones y actualmente se realizan activamente investigaciones sobre las castañas, analizando los problemas de plagas, describiendo el establecimiento y las personas que están entusiasmadas por las castañas y ofrecen mucho apoyo. Y una vez más, nos fijamos en nuestro clima, nuestro microclima que parecía perfecto para la castaña. Y también, pues me apetecía mucho pensar en plantar un cultivo que podría estar ahí por 100, 200 años, por muchas generaciones. ¿Cuáles fueron nuestros desafíos? Nuestros desafíos creo que son los costos de desarrollo más altos ahí. No es un cultivo barato de plantar. Estamos hablando entre 3,000 a 10,000 para ponerlo. Y una vez que pagaste los árboles, plantaste los árboles y has instalado tu sistema de riego, no es tan económico como la mayoría de otros cultivos especiales. Definitivamente hay mucha incertidumbre sobre nuestro crecimiento y supervivencia. Somos la granja que más está al noroeste de cualquier otra huerto de castaños en Michigan. Entonces, nos preguntamos, ¿van a crecer? ¿Van a sobrevivir? Si sobreviven, ¿qué también van a crecer? Si crecen, ¿cómo van a producir cultivos que sean viables? ¿Van a producir cosechas consistentemente? Todavía hay algunas incógnitas para nosotros. Todavía
no escuchamos, no tenemos las respuestas para algunas preguntas. Pero eso fue uno de nuestros desafíos cuando estábamos pensando sobre este cultivo. Y luego también cómo mantenemos nuestros ingresos durante el establecimiento. Y también son 10 años antes de que te consideren producción completa o más. Así que definitivamente estás en ese rango marginal en el que realmente no obtienes muchos ingresos y tienes que invertir dinero. Entonces, ¿cómo equilibrar eso con quizás otros cultivos más tradicionales entre nuestras castañas? Así que nos enfrentamos a ese tipo de análisis de esos desafíos con nuestra propuesta SARE y nuestro proyecto SARE, donde buscamos establecer un huerto siguiendo las mejores prácticas de la Universidad MSU y luego comparamos el crecimiento y la supervivencia entre los cultivos. Y luego también demostrar qué forrajes podemos cosechar entre esos árboles y documentarlo para poder compartir esa información con otras personas y compartir nuestra experiencia. Y espero que otros puedan aprender también de lo que aprendimos, porque hicimos mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Optamos por plantar castaños europeos, japoneses e injertados. Las variedades de los cultivos que sembramos fueron colosals, boucher de Petisac, marigold, marsols, pecoré mingold y labor day. Entonces, si no estás familiarizado con lo que es un árbol injertado, básicamente lo que tienes que hacer es insertar una semilla de nuez en unas plántulas y las dejas crecer. Y luego colocas o cortas la madera, como puedes ver en la imagen de un cultivo conocido o una variedad conocida, en esa plántula y luego crece. Y lo que eso hace es que te permite tener un árbol con algunas características conocidas. Así que plantamos alrededor de 432 árboles en el 2017 y 126 árboles adicionales en el otoño del 2018. Entonces, al tomar esa decisión de qué tipo de árbol plantar, nuevamente decidimos ir con el árbol injertado, que aquí dice grafted trees, que ha sido ya seleccionado, que es una característica conocida. Cuando lo plantas, sabes qué tipo de nuez vas a recibir. También sabes qué tipo de frutos secos y en la línea del tiempo, cuándo van a estar listos para cosechar, cuándo van a caer y genéticamente idénticos entre sí. Entonces, también ese tipo son de características son confiables, que también tienen antes que recibir pequeñas cantidades y eso es en los primeros años. Así que definitivamente habrá algunas nueces pronto aquí en nuestra granja. En el otro tipo, los árboles crecen de la semilla y son genéticamente diferentes. Puede haber variaciones entre los árboles y también hay muchas incógnitas con respecto a cuándo ese árbol realmente entrará en producción. Podría estar en producción dentro de 5 o 6 años, comenzar a tener nueces o que podría comenzar a tener nueces o podría tener que pasar por el proceso de maduración completo y hasta podrían pasar 30 años antes de que tengas nueces. Así que de nuevo no sabes también cuál es la calidad de esa nuez. Por eso elegimos un árbol injertado para eliminar todas esas incógnitas y saber qué es lo que estamos produciendo. Entonces, ¿qué hacemos durante el proceso de plantación? Ahora no salimos y clavamos un árbol en un hoyo y nos alejamos. Fue un pequeño proceso que tratamos de manejar y darles a estos árboles para darles la mejor oportunidad que pudieran tener. Entonces cavamos nuestros hoyos a mano, nos aseguramos de que fueran lo suficientemente grandes para acomodar ese sistema de raíces
instalamos un protector contra malezas que se puede ver, parece un plástico negro alrededor del árbol y lo que eso hace es que ayuda a mantener la humedad para ayudar a mantener alejadas las malas hierbas o las malezas y hace que cuando estés controlada esas malezas, con rociador no tengas que usar herbicidas cerca del árbol. Nuevamente, y luego también pintamos los árboles de blanco para evitar quemaduras solares, que es una condición que ocurre en la primavera cuando los árboles se calientan y comienzan a crecer antes de que las condiciones sean lo suficientemente cálidas para crecer, porque luego se congela y nuevamente puede causar agrietamiento en la corteza. Así que pintamos los árboles. Usamos un poco de rábano de labranza alrededor del exterior de los árboles, alrededor del suelo, para ayudar a airear el suelo. Un poco de fertilizante verde y en los años siguientes usamos centeno. Pero sí queremos mantener una especie de cultivo de cobertura en esa área. Y luego también pusimos una protección contra roedores, una especie de protección de plástico blanco en espiral para evitar que los roedores se metan en el árbol y lo rodeen. Y luego también algunas jaulas alrededor del árbol para mantener alejados a los ciervos o venados. Así que tratamos de pensar en todas las cosas que podrían matar al árbol y mitigarlas tanto como sea posible. Entonces, los árboles después de lo que los enterramos, recopilamos todos los datos que pudimos sobre ellos, midiendo su altura, midiendo su diámetro. Ahora aquí pueden ver, plantamos muchos más árboles de buche de Betisac y colosal que otras variedades. Y esto tiene que ver de nuevo con las características de los árboles. El buche de Betisac y colosal son conocidos por una cantidad de producción de nueces y por lo tanto producen poco polen. Entonces necesitan árboles adicionales para polinizarlos. Y es ahí donde nuestro Labor Day y nuestro marigold, marsos, marval y precosmigul entran en juego porque esos son árboles que van a producir mucho polen. También producen nueces, pero nos referimos a esos como nuestros árboles polinizadores y los demás como nuestro principal cultivo. Así que 442 árboles en el suelo allí, y vimos una cierta diferencia en el tamaño de los árboles. Los tamaños iniciales de algunos de nuestros árboles eran bastante pequeños. Así que supongo que esa fue una buena prueba para esos árboles más pequeños. Y luego me preguntan, ¿qué haces en el invierno con las nueces o con estos árboles? Y es realmente preocupante. Pero es solo preocupante por ellos, así que no requieren mucho cuidado en el invierno. Pero en nuestro primer otoño los teníamos en el suelo. En el 2017 plantamos en septiembre y noviembre esos árboles, que no estaban listos para los -10 grados que nos golpearon. Todavía estaban verdes, aún no estaban activos, así que nuevamente esto comenzó la preocupación por la temporada de invierno. En Navidad estuvimos paleando nieve alrededor de los árboles, como para aislarlos. Realmente queríamos darles la mejor oportunidad posible de mantener el suelo lo más cálido posible, porque cuando piensas en estos árboles que se plantaron en septiembre, en realidad están en el suelo y no están establecidos, son realmente vulnerables a las condiciones climáticas extremas, por lo que hicimos lo mejor que pudimos nuevamente preocupándonos durante el invierno. Y el invierno simplemente siguió adelante. Aquí estamos el 16 de abril, todavía hay montones de nieve en la casa, montones de nieve alrededor. Este es el 21 de abril, estamos ansiosos por ver cómo le fue a nuestros árboles durante el invierno, todavía tenemos nieve. Así que si lo vemos por el lado positivo, tuvimos una buena prueba en el invierno, 21 de abril, y nuestro suelo todavía estaba congelado. Y luego finalmente llegó la primavera de 2018. Estamos mirando los árboles, todos emocionados, viendo cómo crecen y se expanden. Así que respiramos un poco de alivio porque logramos pasar el primer invierno y la temporada llegó la temporada de crecimiento. Y esta es
algo así como un resumen de la supervivencia. Para ese primer grupo de árboles que plantamos en el 2017, desde ese año hasta el otoño del 2018, evaluamos la supervivencia y tenemos el 99% de los árboles todavía allí. A menudo cuando le decimos esto a la gente, dicen que ellos anticiparían por lo menos un 10% de muerte. Así que nos sentimos bastante bien de que al menos estos árboles llegaron y estaban vivos ese primer año. Así que entramos en 2019 y 2020. Comenzamos a ver una pequeña diferencia en los cultivos. Sin embargo, creo que algo de eso se debe más a algunos problemas de plagas imprevistos con los que luchamos. Aprendimos mucho. Aprendimos sobre el escarabajo ambrosia y sentimos que eso eliminó algunos árboles que tal vez estaban experimentando un poco de estrés. Aprendimos que aunque se pueden plantar nueces en suelos marginales, hay algún límite para eso. También estarán más estresados en esos suelos marginales y por lo tanto hay que manejar eso. También hay que asegurarse de que estén recibiendo suficiente agua, debe asegurarse de que realmente tengan la presión de plagas muy baja, porque todas esas cosas generan más estrés para los árboles, lo que resulta en una muerte más probable. Además, vimos algunos problemas de injerto que no se manifestaron el primer año, pero empezaron a crecer al segundo, al tercer año, donde vemos que los árboles que tenían algunos problemas de injerto comienzan a perder el injerto. Y, y lo notamos, no necesariamente el árbol murió, pero como perdió el injerto, nosotros lo contamos como una muerte de árbol. Entonces, en el 2018 plantamos otros 120 árboles y creo que aprendimos más sobre la gestión del pasado. Creo que aprendimos más sobre plantar y realmente cuidar esos árboles aún mejor. Y ahora mismo, en la tercera temporada de esa plantación, tenemos un 99% de supervivencia, por lo que algunos números realmente positivos para poder, eh, que pueden probar dónde estamos, o sea, de que es viable. Y eso es algo que podemos hacer, definitivamente golpear la supervivencia. Y la supervivencia está funcionando. Ahora, ¿qué hay del crecimiento? Así que esta es nuestra plantación inicial. Podría mostrarles diferentes diapositivas y diferentes gráficos sobre el crecimiento, pero creo que esta imagen es un poco más ilustrativa. Así que sí tuvimos supervivencia y claro que tuvimos crecimiento. Aquí es otro ejemplo. Este es el otoño, la primera imagen es la del otoño del 2018, por lo que estos árboles que han pasado por una temporada de crecimiento aquí en la granja y luego aquí vemos el 2021, un tremendo crecimiento. Nuevamente, este es el otoño en el que comenzamos a obtener algunas nueces y salimos y recogimos nuestras nueces. Valió la pena nuestro tiempo recogerlas. Y luego aquí vemos 2017, de nuevo árbol en recién plantado y 2020 creciendo más rápido que los niños. Todos disfrutan recolectar castañas. Y fue emocionante ese año poder salir y hacer eso y comenzar a responder esa tercera pregunta de ¿vamos a poder tener nueces? ¿Nuestra temporada de cultivo es propicia para el cultivo de castañas de calidad? Entonces, en 2021 cosechamos alrededor de 1.000 libras de nueces. Cuando miramos eso al por mayor, alrededor de $3 por libra. Y luego, a través del lado minorista, no sabemos realmente anticipar entre el lado minorista del mercado, pero en el lado del mercado directo, en ese entonces costaba alrededor de 7 a 9 por libra, por lo que tenía 1.000 libras en 2021. Este otoño de 2022 anticiparíamos estar en la región de 5.000 libras para nuestra cosecha y luego hacia arriba desde ahí. Entonces, viendo los datos de la Universidad de MSU para ver lo de la cosecha futura, podemos estar hasta las 10.000 libras en 2023. Y esto está abarcando toda una superficie cultivada. Se trata de unas 10 hectáreas de nueces.
Entonces, al otro lado de nuestro proyecto, nuestra pregunta era, ¿qué podemos hacer para cultivar un forraje intercalado entre nuestras castañas? Porque esto es lo que ayuda a que sea más posible hacer esa transición de un cultivo de especialidad. ¿Qué podemos hacer mientras crecen las nueces? Así que nuestro primer paso antes de plantar las nueces fue establecer un forraje. Elegimos una especie de mezcla de hierba de huerto con trébol rojo y trébol blanco, por lo que nuestro trébol rojo definitivamente es fantástico para los polinizadores, pero también para fijar el nitrógeno, devolviendo algo de calidad a nuestros suelos, dando algunos nutrientes adicionales y con suerte, reduciendo nuestro uso de fertilizantes inorgánicos. Cuando planeamos nuestra plantación, observamos la distancia entre los árboles, así que cuál es el espacio que queríamos establecer. Y una de esas preguntas, uno de los factores que intervinieron en esas preguntas fue qué tamaño o el equipo del equipo que tenemos, qué se va a necesitar para poder hacer un par de pases por cada una de estas filas, la cosecha del forraje y también buscar sacar una cosecha de paja de este campo para obtener un flujo de ingresos o alimento para nuestros animales, porque si no teníamos que comprar paja, por lo que estamos sacando forraje de este campo, pero también estamos reduciendo la cantidad de insumos para cortar. Uno de los problemas de mantenimiento con el huerto de castaños es cortar el pasto o el césped. No puedes cosechar nueces cuando tienes pastos altos, así que tienes que salir y cortarlo de todos modos. Así que fue genial para poder cosechar paja, poder alimentar a nuestros animales y poder administrar la cosecha extra. Mientras buscábamos esto el año pasado, estábamos trabajando con el equipo, con el programa de KIP de la USDA para incorporar más cultivos intercalados, donde estamos rotando el pastoreo del huerto, además del cultivo de la paja. Así que pusimos vallas perimetrales alrededor de nuestro huerto para poder traer ovejas y hacer que cosechen un poco de esto. Fuera de esto, donde están reciclando, ellas reciclan los nutrientes y un aspecto diferente de nuestra granja. Así que supongo que no solo estás sacando forraje, sino que también estás criando una cosecha de carne, criando esas ovejas también en el huerto. Y como pueden ver, usamos cercas temporales para mantener las ovejas alejadas de los árboles, porque estos árboles apenas se estaban estableciendo y todavía son muy vulnerables al daño causado por la corteza de las tierras. Y no queremos que las ovejas se suban o tiren a los árboles eh, y, se, y a lo mejor ya cuando estén más grandes y sean más tolerables, podrán las ovejas estar más cerca, pero de nuevo ayuda a mantenerlas alejadas y también mantiene el estiércol fuera de los árboles donde estamos recogiendo las nueces del suelo. Y bueno, hablando del estiércol, otro de los proyectos con los que trabajamos con SARE era para usar el estiércol para fertilizar a los árboles, porque como agricultor con animales, tienes ese recurso de estiércol en tu granja que también tienes que administrarlo. Y fue un gran proyecto y de ver lo que sucede cuando tomas el estiércol y lo usas en lugar de fertilizantes inorgánicos alrededor de tus árboles. Porque ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la diferencia de costo entre poner el estiércol o poner inorgánicos? ¿Cómo afecta la materia orgánica de los suelos, micronutrientes? ¿Cómo ayuda a un agricultor a gestionar esos residuos de manera responsable? Y esas fueron las preguntas que analizamos en ese proyecto. Y realmente no voy a entrar en tantos detalles de ese proyecto, pero todo el informe lo podrían ver en el sitio web que está disponible del SARE. Entonces, en el futuro, ¿a dónde vamos desde aquí? En nuestra granja continuamos tratando de diversificar, continuando tratando de buscar diferentes formas en las que podemos incorporar múltiples cosas en el mismo lugar.
como dicen, distribuyendo nuestros huevos en diferentes canastas. Así que en el verano pasado hicimos otra plantación de castaños y plantamos otras 5 o 6 hectáreas de cultivos intercalados con nueces inglesas y duraznos. Y también pusimos árboles de Navidad entre cada uno de esos castaños. Tenemos las líneas de riego que estábamos instalando para los castaños y por lo tanto los árboles de Navidad podrán aprovechar esa misma disponibilidad de riego y con suerte crecerán bien y podrán producir una buena cosecha en ese periodo de 10 años. Y esos castaños tardarán unos 10 años en crecer, lo suficientemente como para darle la sombra a esos árboles de Navidad, que sería el momento perfecto para para cosechar esos árboles de Navidad. Además, acabamos de recibir una notificación de que entraremos en otro proyecto con el SARE en cultivos intercalados de nueces inglesas, melocotones y ovejas, pastoreando para cultivos de estos nuevamente y analizando ese sistema, si es un sistema viable que funcionará para otras personas. Nuevamente, cuando intentas hacer o facilitar esa transición, ¿qué puedo hacer mientras tanto? ¿Cuáles son las cosas que puedo juntar que todavía hacen un buen uso de mi tierra, pero que en última instancia me lleva a mi meta de un cultivo de especialidad? Y mientras seguimos haciendo esto, aún no estamos listos para que mi esposo renuncie a su trabajo diario. Definitivamente es emocionante ver que todo crece y con el potencial de tener mayores ingresos a lo largo de los años. Y confío en que lo vamos a lograr, solo que todavía no estamos ahí. Así que tenemos una página web, tenemos un blog con diferentes actividades que hacemos en nuestra granja y es oxhides.com y tengo información sobre cómo hemos establecido estas castañas, tipo de cosas que hemos aprendido y qué se necesita para cultivar castañas. Y esas son algunas de las cosas, pero también hay otras cosas que hemos hecho en la granja y ese es un gran lugar donde puedo poner toda la información, así que si alguien está interesado en ver más de lo que hemos hecho con estos proyectos, ahí lo pueden encontrar. Y finalmente, un agradecimiento a Sare, que financió nuestra parte del proyecto inicial, a USDA y KIP, a Erin Lissot, que fue un gran recurso mientras investigamos castañas y establecimiento de las cosas y respondió todas nuestras preguntas en línea. Mario Mandujano en MSU, que es un recurso fantástico. James Decker, quien es nuestro agente de extensión de MSU en la ciudad de Roger en el momento que comenzamos nuestro proyecto. Dennis Fulbright, que era un experto en castañas que realmente nos animó mucho. Y finalmente nuestros hijos, que aguantaron nuestro entusiasmo por los árboles. Y todos los que han ayudado en nuestro proyecto ahí, de nuevo, gracias por la ayuda. Hola a todos, mi nombre es Ben Terrell. Soy estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Michigan y del Departamento de Suelo Vegetal y Ciencias Microbianas. Soy miembro del laboratorio de sombra digital. Hay un título de proyecto SARE más largo que les daré al final, solo para que lo hablemos. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. De hecho, he estado en la conferencia de granjas familiares varias veces y los sistemas agrícolas y de alimentos de Michigan MIFS que colaboraron en este proyecto. Estoy muy feliz de compartir los resultados de un trabajo con ustedes hoy. Entonces, para comenzar, solo quiero hablar un poco del laboratorio del Dr. Basso y parte del trabajo que realizan y cómo mi proyecto encaja en un esquema más amplio. Así que este es el Dr. Bruno Basso. Muchos de ustedes tal vez hayan oído hablar del Dr. Basso como el chico de los drones, que hace mucho trabajo con drones en campos de cultivo en el estado de Michigan. Pero creo que eso minimiza todo el trabajo que realmente hace. Mucho del trabajo que hace el laboratorio es sobre lo que se llama agricultura digital.
Entonces, la agricultura digital, como un término más amplio, solo se refiere a esta idea de que podemos usar sensores y podemos usar modelos para cuantificar mejor muchas de las cosas que suceden en la agricultura. Muchos de ustedes sabrán que suceden muchas cosas durante el cultivo, la temporada y la agricultura, por lo que están realmente a la vanguardia al tratar de ayudar a usar la tecnología para ayudar a que la agricultura sea más sostenible o sustentable, para cultivar alimentos que vamos a necesitar para una población mundial en crecimiento. Pero también podemos hacer cosas como secuestrar carbono en los suelos o mitigar el cambio climático y proteger las vías fluviales. Cosas como esas. Una investigación realmente importante y creo que han hecho algunas cosas realmente geniales. Así que hablaremos un par de esos. Así que supongo que mi gran argumento sobre qué es la agricultura digital, supongo que es una especie de comprensión de la variabilidad, pero en realidad es mucho más que eso. Pero esa es la idea principal de muchos de estos sensores y estos modelos que usan. Y el laboratorio fue el hogar de lo que se llama el enfoque de sistemas para la sostenibilidad del uso de la tierra. Pero es un modelo de cultivo que le dice la Universidad Estatal de Michigan. Y es uno de esos modelos de cultivos globales muy bien desarrollados y muy bien respetados. Todas esas cosas nos permiten mirar dentro de una temporada solo para entender cómo este año es diferente del año pasado, cómo el lugar en el campo es diferente de otros puntos en el campo, y en base a eso, los agricultores pueden tomar decisiones de producción. Y obviamente esas tienen algunas consecuencias importantes. Y sé que puede no tener o ser tan significativo para muchos de la reunión de hoy, pero nuestro proyecto se enfocó de manera un poco diferente, solo en el hecho de que la parte de esa variabilidad existe y los insumos, a saber, en los desechos animales. Entonces, dado que los desechos animales obviamente pueden provenir de las granjas pequeñas o de las granjas de todos los tamaños, el estiércol es un recurso valioso, pero creo lo perdemos de vista. Mucha gente asume que la mayoría de los desechos animales provienen de las granjas más grandes, pero en realidad solo entre el 10 y el 20% proviene de grandes instalaciones de confinamiento, por lo que una gran cantidad de desechos animales aún provienen de granjas pequeñas y medianas, y probablemente mucho como las granjas que están en la reunión de hoy. Obviamente, hay una gran cantidad de variabilidad, y esto es cierto incluso en operaciones a gran escala. Hay una enorme cantidad de variabilidad, por eso es aún más cierto. Creo que en operaciones más pequeñas, donde incluso de un edificio al siguiente o de una parte de un edificio al otro, hay mucha variabilidad en el contenido de estas formas. Y eso es muy importante de entender. Y bueno, es que las pruebas de laboratorio tradicionales son lentas y costosas, por lo que nuevamente se ha estimado que solo alrededor del 20% de los agricultores en conjunto realizan pruebas de estiércol. Y supongo que probablemente en un grupo como este, probablemente sea incluso más bajo, lo cual es comprensible porque muchas veces es tan costoso que no tiene mucho sentido económico. Así que es una pena porque también ha habido una gran cantidad de datos que muestran que comprender el contenido puede costar dinero o provocar contaminación. El proyecto que emprendimos usó algo de espectroscopía, así que intentaré hacer una descripción general de qué es la espectroscopía. Entonces es una especie de palabra para decir que estamos usando la luz para analizar las cosas. Y la idea detrás de esto es que toda la luz cuando rebota en las cosas tiene una frecuencia y las diferencias en la forma en la que la luz rebota en diferentes compuestos se pueden leer con sensores y podemos usar eso para comprender las diferencias. Y entonces esas cosas se pueden correlacionar y podemos entender que hay en algo en función en estas lecturas, por lo que esto es una gran tecnología. Claro, no se puede usar para todo. Se basa en muchos de estos enlaces entre átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno, y entonces funciona muy bien para esos compuestos orgánicos, por lo que las cosas como comprender las proteínas o el contenido de nitrógeno
que podrían estar asociados ah, con los minerales, como esas cosas en esa naturaleza. Y se ha usado bastante sobre el estiércol en este tipo de análisis. Lo que realmente nos propusimos hacer aquí, muchos de estos análisis que se hicieron cuando esta tecnología estaba emergiendo hace unos 15 o 20 años, ha surgido mucha tecnología desde entonces y desafortunadamente mucho de esto, el trabajo se abandonó y lo que se ha convertido en el factor de cambio aquí es que la tecnología se ha vuelto mucho más accesible. Al igual que en otros recursos informáticos, se vuelven mucho más económicos y también se ha vuelto con mucho más pequeños, lo cual creo que es probablemente no es una sorpresa. Así como el uso de métodos portátiles en el sitio podría comenzar a hacer que algunas de estas técnicas sean prácticas. Si tuviéramos que tomar muestras y enviarlas a un laboratorio para usarlas en una máquina de $50,000, pues no era tan práctico para el uso agrícola. Pero si alguien pudiera tomar un dispositivo portátil como este y usarlo en el sitio, hay muchas más aplicaciones. Creo que lo que también es parte de lo que estábamos viendo aquí, también eran niveles de tecnología. Entonces los costos han bajado dramáticamente. Ambos dispositivos son realmente económicos en el esquema de las cosas, pero el de la izquierda, que aquí se estima que podría fabricarse por $50 o algo así, ya que en parte están fabricados por una compañía relativamente pequeña que se llama RC, que fue un socio de este proyecto y fue un gran socio para nosotros, por lo que estos dispositivos están bajando mucho en costo y se habla de poder hacer aplicaciones como esta en un complemento con tu teléfono o a lo mejor con tu propio teléfono en el futuro. Así que muchas posibilidades emocionantes a medida que estas cosas se vuelven mucho más accesibles. Una breve descripción del general de lo que se propuso en mi proyecto fue que íbamos a tomar muestras de desechos de 50 granjas de recursos limitados para una variedad de componentes. Así que íbamos a sacar muestras de estiércol de 50 granjas y MIPS fue un gran socio que nos ayudó a identificar a los agricultores que estaban dispuestos a permitirnos ir a las granjas y a tomar muchas muestras y hacer esto en el sitio. Así que agradezco la participación de todas estas personas, que seguramente hay algunas aquí hoy. Así que tomamos muestras en el sitio de todas estas granjas y obtuvimos muestras manuales tradicionales, de la misma manera que se les dice a los agricultores que extraigan muestras de estiércol. Todas las granjas y el estudio tenía que ser estiércol sólido, que no fue un gran obstáculo, ya que la mayoría de las fincas pequeñas hoy son estiércol sólido. Entonces, más del 20% de sólidos, pero también debía tener más de 1 metro cúbico de almacenamiento, que mide 3 por 3 pies. Solo que hubiera una cantidad razonable de la que podríamos tomar una muestra. Entonces, después de tomar estas muestras, todas se congelaron y luego fueron enviadas a un análisis de laboratorio tradicional, donde se analizó todo. Todos los componentes que tradicionalmente se analicen, como P y K, pero además todos los micronutrientes, lo que llamamos micronutrientes como metales, otros minerales diferentes, pero luego también analizamos los componentes de calidad biológica, lo que creo que era una gran parte importante de lo que estábamos buscando. Solo un entendimiento de que ciertamente existen estas diferencias de macronutrientes, pero también hay diferencias en la velocidad a la que el estiércol estará biológicamente disponible, y eso tiene mucho que ver con cuando podemos usarlos en un cultivo y cuáles son los riesgos ambientales. Entonces, observamos la fibra de detergente ácido, lo que es básicamente la cantidad de material que es difícil descomponer dentro de esos, también para ver si podíamos analizar esa espectroscopía usando esos métodos espectroscópicos también. Por lo tanto, también queríamos examinar diferentes métodos de procesamiento a lo largo del proyecto. Nuestro objetivo era buscar una forma práctica y aplicada en la que cualquier persona pudiera usar estas cosas algún día con un dispositivo económicamente viable. Uno que fuera accesible y económico, pero que también usara métodos que lo pudieran utilizar en su granja. Por lo tanto, se usaron
usé tres niveles diferentes de procesamiento basados en una amplia revisión de literatura sobre lo que se ha hecho para que estos métodos funcionen mejor, para ayudar a obtener esas lecturas de luz. Así que hicimos algunos sin ningún procesamiento para examinar eso. También hicimos una molienda simple en los que hicimos 3 intervalos de 1 segundo con un molinillo de café muy simple y luego hicimos un método de procesamiento más avanzado que implica moler y secar. Utilizamos el mismo molino de café y luego también 2 secados de microondas de 3 minutos con una agitación intermedia. Así que el secado de microondas para examinar el procesamiento del factor de esas lecturas. Y luego solo para examinar los dispositivos que les mostré antes. Ambos eran relativamente razonables y portátiles y fueron mucho más económicos. Entonces, el dispositivo que utilizamos fue un refractómetro que simplemente tira, checa 9 bandas y lo que se llama el espectro visible. Entonces, si volvemos a la diapositiva sobre la espectroscopía, hay muchas de estas ondas que nosotros como humanos no las podemos ver, por lo que probablemente todos hayan escuchado o algunos hayan escuchado sobre el ultravioleta, que está en el extremo inferior y probablemente muchos otros hayan escuchado hablar sobre el infrarrojo cercano, que es un poco en el extremo superior. Y hay muchas olas incluso por encima de esto. Entonces, un dispositivo extrajo 9 solo en el visible y el otro dispositivo extrajo 140 de algunas otras ondas más en los rangos del infrarrojo cercano y del infrarrojo medio perfecto. Así que hay mucha ciencia allí, pero la idea es que tienes un dispositivo muy simple, aunque un poco más complicado y menos caro. Pero también estábamos interesados en las aplicaciones para la política pública. Se habla mucho sobre las regulaciones para la aplicación de estiércol. ¿Cómo podría usar esta tecnología para tomar mejores decisiones? Fue una gran parte de lo que queríamos ver y es una gran parte de mi propia investigación. Entonces, luego, una gran parte de lo que queríamos hacer también. Al principio había esperanza de hacer el trabajo más en cuanto a encuestas y comenzamos a hacer algunas de estas piezas y para hacer un poco más de divulgación, pero lamentablemente a la mitad del proyecto sucedió COVID y por lo tanto no pudimos terminar nuestras encuestas en cara. Entonces, como anécdota, creo que lo hicimos, así que implementamos parte del trabajo de la encuesta desde el principio y fue muy interesante escuchar con qué estaban las personas con qué estaban familiarizadas en términos de las pautas que estaban disponibles para las granjas más pequeñas, que se aplica a la aplicación de maniobras en el estado. Y no fue una sorpresa que muchas granjas no conocían estas pautas. Creo que había un número de ahí que había oído hablar de algunas cosas como la ley del derecho de la agricultura y los estándares, pero otras personas mencionaron la carne y cosas por el estilo, que creo que definitivamente hay espacio para educación ahí. Y de cuáles son los estándares y lo que está permitido. Muchos agricultores tienen la impresión que aplicar estiércol, incluso en el invierno, estaba en contra de la ley. Y ese no es realmente el caso. Hay áreas donde eso no puede cumplir con la ley de derecho de la agricultura, pero en muchos casos se puede aplicar siempre que se haga de manera responsable. Pero lo que estamos viendo aquí también son materiales muy estables. Ahí es donde creo que la política podría avanzar y donde hay algunos materiales que pueden tener un riesgo muy bajo. Entonces, aquí podemos ver las fincas involucradas en el proyecto. Para lo que pueden ver, tenemos 50 fincas. La composición por especie probablemente no sea sorprendente, ya que la mayoría fue en granjas de caballos, también en granjas de carne, aves de corral. Por lo general son en aves principalmente pollos y también algunas otras especies tenemos ahí. Fue un grupo de fincas con el que trabajé. Definitivamente todas tienen un desafío diferente y hablaremos un poco más sobre eso de los sistemas más adelante.
pero como pueden ver, hay una gran diversidad en este grupo de participantes. En cuanto a los materiales de la cama, también había variación, lo cual podemos ver que alrededor de la mitad era madera, como viruta de madera, y eso está relacionado con lo de con las granjas de caballos. Pero también había paja como una especie dominante y podemos ver que había otra fuente que no tenían un material de cama identificable. Y luego aquí podemos ver también que tenemos un rango bastante amplio de contenido de humedad. Estos serán estiércoles relativamente secos y en términos de humedad hablamos menos de 80% de humedad. Como pueden ver, estas son las categorías y hay un rango bastante amplio de contenido de humedad. Podemos ver que es un grupo muy diverso de granjas. Tuvimos un tamaño de muestra relativamente pequeño. Obviamente es un proyecto relativamente pequeño y eso fue un poco limitante en términos de algunos de los análisis estadísticos y las cosas que pudimos hacer, pero fue muy interesante poder mirar qué tan aplicables podrían ser estas cosas en todos los diferentes tipos de granjas. Quiero decir que algo que encontramos bastante fue tratar de ordenar nuestras muestras y tratarlo de no hacerlo de manera mixta, porque encontramos muchos sistemas donde había especies mixtas y entonces incluso se vuelve difícil en algunos de esos sistemas identificar la especie y había muchas cosas diferentes de lo que podríamos hacer. Pero encontramos muchas relaciones realmente buenas y voy a mostrar esto gráficamente. Y una de esas fue mirar la cantidad de humedad, porque como todos podemos ver, creo que todos los que crían ganado aquí conocen que el material cuando está más oscuro es porque contiene más humedad. Y se ve una relación lineal bastante consistente aquí. Y es que simplemente ser capaz de predecir el contenido de humedad permite a los productores tomar decisiones en cuanto a la aplicación de nutrientes, ¿verdad? Porque podría ser mucho más precisa. Porque muchas veces no tenemos este valor contable, pero cuando sabemos realmente cuánto es lo que estamos poniendo, eh, esto permitirá hacer a los productores estas matemáticas y ser más exactos. Entonces, otro que probablemente es importante es el contenido de materia orgánica. Y quizás esto fue un poco menos anticipado, pero también una relación realmente fuerte aquí entre algunas cosas de estas relaciones son los sólidos y el contenido de materia orgánica. Para poder identificar estas relaciones usando las piezas espectrales fue algo muy importante. Y creo que a medida que avanzamos en un mundo donde el contenido de materia orgánica, lo que significa la cantidad de carbono con el material de estiércol, a medida que vamos empezando a hablar sobre las granjas que van a considerar hacer cosas con los servicios de los ecosistemas, cómo mejorarlos, va a ser muy importante poder cuantificar cuánto de esto estás poniendo en los suelos, en los materiales que van a estar en el suelo, así que fue una relación realmente importante. Y vamos a ver más adelante qué tan fuerte o importante fue este hallazgo. Aquí podemos ver el tipo de calidad microbiana disponible, qué tan rápido se van a degradar en el medio ambiente, qué tan rápido estarán disponibles esos nutrientes, ya sea para cultivos o qué tan rápido se van a escapar en las aguas superficiales. Y esto no fue hecho en todos los tipos de camas, solo fue hecho en el tipo de cama de madera o viruta de madera que fue muy específico. Tal vez si tuviéramos conjuntos de datos más grandes podríamos encontrar otras relaciones o tendencias en cuanto a esto. El estudio en general fue que los modelos que usa el doctor Vaso se inician y muchas veces son en suposiciones, pero si pudiéramos usar este mismo tipo de tecnologías de sensores para observar estos materiales y luego calibrar estos modelos, van a ayudar a aumentar la precisión y vamos a poder tomar mejores decisiones como agricultores. Y esto es más o menos lo mismo aquí. La ceniza tiene esos componentes minerales, pero un hallazgo interesante aquí es que se encontró de esto en la paja y probablemente está relacionado con el contenido de otras cosas, pero siendo capaz de profundizar en estas relaciones en un conjunto de datos más grandes podría ser muy valioso.
En cuanto aquí seguiremos adelante, no dedicaré mucho tiempo a esto porque se ve muy difícil, pero solo quiero señalar un poco, un par de cosas aquí. Estos son algunos de los modelos que creamos y no tengo que entrar en detalles sobre todos los modelos, pero creamos modelos y son diferentes tipos de modelos estadísticos y los hicimos para contar sólidos totales, nitrógeno y carbono orgánico. Son los modelos para los dispositivos más avanzados. Y por lo tanto, este dispositivo tenía 140 bandas y están viendo una cantidad de estos datos, pero utilizando técnicas de tipo de aprendizaje automático, técnicas estadísticas que pudieron analizar y ver cuánto de esta diferenciación en la cantidad de nitrógenos, sólidos y carbonos que se pudiera identificar. Y realmente lo que hemos marcado ahí es que podría funcionar muy bien. Entonces aquí saqué alrededor de 10 de estas bandas para poder explicar entre el 70 y el 90% de variabilidad entre ellas, por lo que muestran un gran potencial aquí. Pero lo que creo que es quizás más interesante es para este grupo que fue el que tomó con el dispositivo más simple. Y esto es una refractometría simple. Nuevamente, el costo es relativamente bajo, por lo que muchos de estos tipos de dispositivos no tienen nada específico, pero si podemos ver este cuadro nuevamente, lo que se explica es el porcentaje de variabilidad en las cosas. Y podemos ver que el 24% de la variación fue del nitrógeno y el 53% y el 40% de las diferencias son de entre los sólidos y el carbono. Pero también lo que podemos ver aquí son las bandas, que son 3, 1 y 1, respectivamente. Y lo que quiero decir es que podemos obtener mucha información usando un dispositivo relativamente simple, ¿verdad? Que solo utiliza un sensor de luz visible. Y esto se remota con ese tipo de intuición que tenemos sobre la cantidad de contenido del estiércol basado solo en estos colores. Entonces creo que fue un hallazgo bastante interesante y todos fueron muy significativos, como podemos ver aquí. Entonces ya escuchaste mi apuesta científica, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Te prometo que hay un punto. Así que hicimos una simulación, hicimos algunos ejemplos, sacamos una granja en cada una de las especies identificadas y dijimos entonces, ¿qué pasaría si usamos el valor en los libros, si usamos nuestros sofisticados modelos estadísticos para el infrarrojo y el visual, y luego si usamos esta prueba de laboratorio? Entonces, la prueba de laboratorio debería de ser lo más cercano a la realidad. Y esa es una muestra real que enviamos y analizamos en el laboratorio, pero obviamente eso requiere mucho tiempo, esfuerzo y es costoso. Alrededor de 40, $50 para tomar esa muestra y luego sin mencionar el costo de envío para llegar allá. El laboratorio que estamos considerando es correcto, pero obviamente caro. Para que puedan ver eso, hay estos ejemplos, que obviamente el NIR, el modelo más complejo con un dispositivo más caro, nos acerca bastante a ese ejemplo que no es sorprendentemente. Así que, ¿por qué dijimos que nos va a llevar el 90% del camino de todos modos? Pero el dispositivo visual, el dispositivo simple, se queda atrás. Está mucho más cerca de esas lecturas de los libros, de los cuales estamos bastante lejos. Y había un montón de razones que podría ser el caso. We're pretty far off. And there's a lot of reasons that could be the case. I mean, the book values are very general. And frankly, going back to our discussion about how variable the manure is on any specific farm, there's just a ton of variability. So, a different criteria is used to, sample these places, looking in different locations or things like that. Maybe pull samples that are a little more related to those Midwest. Those are values from Midwest Plant Service. But again, it just shows you how much room there is to improve. So, book values, especially for solid manure, especially the published ones that are out there,
are very general, and a lot of the samples in our study, which were primarily taken in winter months too, so maybe that. Y todo esto también puede ser porque todos esos datos son más relacionados con el medio oeste. Pero de nuevo, solo muestra cuánto espacio hay para mejorar aquí. Los valores contables, especialmente para el estiércol del suelo, fueron especialmente los publicados que están ahí, pero son muy generales. Y además también otra de las cosas es que nosotros hicimos el muestreo principalmente en los meses de invierno. Así que probablemente esto tenga que ver, pero había muchos nutrientes densos, por lo que podríamos obtener más información adicional ahí y puede ver el efecto que tendría en esas tasas de aplicación. Y eso es lo que son las tasas de aplicación, por lo que la gente podría estar aplicando excesos de estiércol en el suelo, que pudieran estar aplicando la tasa máxima basado en contenidos como fósforo y nitrógeno si no se estuvieran ajustando. Entonces, en conclusión, más o menos para resumir lo que encontramos en nuestro proyecto, esto es algo que tal vez muchos ya hayan sabido durante mucho tiempo, pero el valor contable de las publicaciones que están ahí afuera en realidad no significan mucho porque no son para situaciones específicas, para nuestros sistemas de cultivos o los sistemas agrícolas, eh, porque todos son muy diferentes. Entonces, ¿qué tan bueno podría ser el valor de los libros que hay allá afuera? Es muy discutible. Y esto podría ser especialmente cierto en pequeñas granjas, donde los sistemas pueden variar dramáticamente. Pero las técnicas agrícolas digitales podrían ayudar a los agricultores a comprender con el contenido más nuevo y de forma rápida y económica. Y creo que esa es una gran ventaja. Porque además no todos tenemos tanto tiempo y obviamente el dinero siempre es un problema. Entonces, si hay una forma en que podamos identificar rápida y fácilmente qué hay en este estiércol, podría ser útil, pero probablemente más trabajo según sea necesario. Nuestro estudio con un tipo de estudio inicial, especialmente en términos de que hay muchos estudios que se han realizado en estiércol líquido, pero podría eh, haber más, necesitamos más estudios, especialmente en el estiércol sólido. Y muchos de estos tipos de herramientas que deben de calibrarse en tipos específicos de sistema. Digamos, por ejemplo, que todas las granjas de caballos con camas o viruta de acerrín, o incluso la alimentación con alimentos de tipo similar mejoraría la calidad del modelo. Pero creo que es ilustrativo, que hay mucho aquí que podría utilizarse potencialmente en el futuro, creando estándares de políticas más modernas que podrían dar cuenta a la diversidad de todos estos sistemas agrícolas que tenemos. Y entonces, como notamos, hay una gran diferencia en la cantidad de carbono orgánico que hay en estos estiércoles. Y por lo tanto, muchos de estos estiércoles son muy ricos en fibra y muy lentos para descomponerse y no van a ser potencialmente dañinos para el medio ambiente, pero tampoco van a liberar nutrientes para los cultivos tan rápidamente. Entonces, creo que crear una política lógica de alguna manera que reconozcan esa diversidad de sistemas será importante. Y esto solo muestra que es posible y que comienzan a integrar estas herramientas al final del marco que podremos llegar. Entonces, sí creo que el punto final sobre el carbono creo que va a ser muy importante. No sé completamente cómo se materializará esto en el futuro, pero creo que probablemente muchos de ustedes estarán pensando en el cambio climático, potencialmente incluso en los mercados de servicios ecosistémicos. Hay muchas preguntas aquí, tal vez más preguntas que respuestas, pero la gente está empezando a ver esto como una fuente de ingresos adicional para aprovechar algunas de las cosas buenas que se están haciendo por el medio ambiente y el impacto positivo que se está teniendo en el ámbito climático. Entonces, una herramienta como esta, donde podemos cuantificar la cantidad de carbono que está emitiéndose en un lote, creo que tiene una aplicación real en el futuro, algo para mantener en el fondo de tu mente. Con eso,
Si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo sobre el estudio o hacer preguntas sobre cualquier cosa que mencioné aquí, no duden en ponerse en contacto conmigo. Ahí está mi correo electrónico, mi teléfono también. Y también puedes ver el número de proyecto del SARE, que el nombre es Integrar la composición del estiércol a partir de la espectroscopía portátil con el modelado de simulaciones para evaluar la dinámica a lo largo de la mineralización del estiércol y la sustentabilidad de los sistemas de cultivo. Ahí está el proyecto completo. Si me contactas, estaría feliz de enviártelo también. Aprecio mucho la oportunidad de haber participado en la conferencia y espero que todos disfruten el resto de la conferencia. Hola, soy Cari Brandt del programa de capacitación para agricultores y granjeros que existen para encontrar tierras, dinero y mercados para su granja o su futura granja. Entonces trabajé en la granja orgánica de estudiantes de MSU. Es una granja de 15 acres. Hacemos alrededor de medio acre de cultivo de invernadero. Tenemos alrededor de 4 acres y escala de tractora libre, producción de vegetales y 2/3 de acre de un jardín forestal comestible de permacultura. Entonces es un gran lugar para aprender. Ahí es donde tengo el gran honor de enseñar el programa de capacitación de agricultores orgánicos. Así que esa es la mitad de la granja y la otra mitad es en el salón de clases. Todo es aprendizaje interactivo y un gran lugar para aprender junto con otros aspirantes y principiantes agricultores, trabajadores agrícolas, jardineros educativos, granjeros. Es realmente una gran combinación de personas. Escribes también un plan de negocios, visitas 20 o 25 granjas sostenibles diferentes en todo el estado. Y también tienes la oportunidad de aprender de forma práctica. Además de eso, enseño una clase que cubre algunos de los mismos temas. No se enfoca tanto en la planificación de negocios agrícolas, pero es una clase de introducción a la agricultura orgánica. Dirijo el programa de mentores agrícolas sostenibles en Michigan. Animo mucho a la gente a que se involucre. Tenemos un año más de financiamiento y estamos reclutando personas en este momento, por lo que se te paga como aspirante o agricultor principiante por el tiempo que te dedicas conectándote con otro agricultor experimentado y con un compañero, alguien que también es un aspirante agricultor y tiene intereses similares a los tuyos. La experiencia de los agricultores con los que trabajamos es increíble. Experimentarás el cultivo de hortalizas, tanto a escala de tractor como en granjas urbanas, que son realmente intensivas. Tenemos cultivadores de flores cortadas y ganaderos haciendo crianza rotativa. Realmente una buena mezcla de gente. Así que gracias a nuestros financiadores SARE, Centro Norte, hay ese fondo para hacer el desarrollo de este mapa. Puedes ir al mapa directamente, hay una encuesta, hay un video de 6 minutos sobre cómo usar el mapa e información sobre cómo conectarse y compartir este recurso. Así que vamos a seguir adelante y seguir el enlace. Toma un minuto y en nuestras encuestas y reuniones tanto con educadores como con agricultores, principiantes y aspirantes, este es uno de los desafíos con el mapa, que hemos colocado los programas estatales en el lago Michigan. Pero en realidad no hay ningún programa disponible ahí en el lago, pero hace más fácil encontrarlos y una especie de directorio de sus programas. Y si lo estás implementando, puedes ver cuáles son esos programas estatales.
el clima es un gran ejemplo para los agricultores puedan saber exactamente cuánta lluvia y qué temperaturas hay en su región. Tienen bastante ubicaciones en todo el estado. Y como me gusta usar este mapa es que presionas o puedes presionar este botón aquí y luego puedes pasar por los programas alfabéticamente. En esta primera página se describe la página de los programas para agricultores principiantes de Michigan, que dice cuáles son los diferentes iconos. Entonces, como puedes ver, el granero verde es para granjas y aprendizaje práctico. El árbol morado es para oportunidades de acceso a la tierra. Las rojas son con símbolos de dólares para préstamo de dinero, subvenciones y educación financiera. Y tenemos la marca de verificación amarilla para nuestras oportunidades de marketing o mercadología, las comillas azules para conferencias, la estrella gris para organizaciones de defensa. Y diré esto, pero es cierto para algunas de las organizaciones que a lo mejor estas organizaciones pueden hacer muchas cosas, así que tuve que elegir lo que parecía ser el enfoque principal de su trabajo. Y luego las nubes bronceadas son en su mayoría oportunidades en línea. Entonces lo que puedes hacer en el recorrido es moverte alfabéticamente, es como están organizados, así que como aquí hay una oportunidad de mercadología, después aquí hay otra de marketing del proceso de granja agrícola. Ahora, esto diría que principalmente una oportunidad de mercadología. El centro del vecindario de Allen administra un mercado de agricultores. Tienen una cocina de incubadora, hacen un CSA multigranja, pero también es una oportunidad de aprendizaje práctico. Tienen esta casa jardín del parque donde pueden hacer talleres, tienen clases, tienen un parque comestible. No se muestra muy bien en este mapa porque no está actualizado, pero están colocando plantas de huerta para que la comunidad disfrute. La otra forma en que pueden moverse por el mapa es simplemente usando la tabla de contenido y encontrando los recursos que están buscando de esta manera. Así que a lo mejor están buscando un centro de tecnología profesional. Entonces, esto nos lleva al centro de tecnología profesional que está en el área de la ciudad de Traverse City. Pero como puede ver en la lista, hay bastantes más en la lista. También tenemos de Ottawa, ISD y hay muchos más en el estado. Entonces ciertamente puedes consultar este mapa estatal para ver qué hay en tu región. Volviendo a la tabla de contenido, podemos echar un vistazo al programa de aprendizaje de pastoreo lechero. This is the Grazing Apprenticeship. The thrill of sharing something that we're passionate about and something that we've made a lifestyle from. You know, it takes a certain type of person to really want to do what we do here. I think it's great to have experience before you own your own farm. Dairy farming is an important part of rural economies. Dairy Grazing Apprenticeship is the first formal apprenticeship for farming in the nation. Así que no mostraré el video completo, pero eso les muestra cómo funciona. Y luego puedes cerrar esa ventana emergente y echar un vistazo más de cerca de la lista. Como puedes ver, esta no es una granja lechera, pero es un programa que es administrado por MIFS en Michigan. Pero hay alrededor de 11 granjas en todo el estado que albergan este programa de aprendizaje de pastoreo lechero o de Grazing Apprenticeship. Y hay un par de niveles diferentes, como puedes ver. Hay una de aprendizaje o pasantía y tienen diferentes requisitos y diferentes tasas de pago e información diferente que puedes aprender. Es una excelente clase que también se ofrece en línea. Y es así como puedes ir en toda la tabla de contenido. Hay un poco más de 90 recursos enumerados. A veces puedes encontrar cosas que estés buscando y si no los encuentras al inicio, si revisas la sección de Michigan
de MSU, es posible que estén allí. Si son parte de MSU o si tienen Michigan en su nombre, puede que esté en la M de Michigan. Entonces, la otra forma de usar este mapa es echar un vistazo. Veamos al Fondo de Tierras de Agricultores de Detroit. En los últimos 2 años han podido cumplir con sus objetivos de recaudación de fondos para ayudar a los agricultores. Ayudan a los agricultores de color en la ciudad de Detroit y poseer la tierra en la que están cultivando para que no corran el riesgo de perder esa granja. Es una colaboración entre múltiples organizaciones agrícolas, así que lo puse en la granja de la ciudad de Detroit. Y también otros socios importantes e iguales en liderazgo con la red de seguridad alimentaria de la comunidad de Detroit, por lo que anualmente reciben solicitudes de agricultores de color en la ciudad de Detroit para ayudarlos a comprar la tierra en la que ya están cultivando. Entonces, una de las formas en que podemos usar esto, simplemente voy a desplazarme hacia afuera para que podamos ver Detroit. Puede ver aquí la Asociación de Detroit para la Alimentación, el Aprendizaje e Innovación. Es un sitio nuevo de extensión de MSU, haciendo trabajo educativo en el lado noroeste de Detroit. Tenemos la granja de Drew y el jardín escolar de Detroit. Colaboran para tener un programa increíble. Y mira, como podemos ver aquí, esto solo muestra los recursos de los agricultores aspirantes y principiantes. Hay tantas granjas de la ciudad de Detroit en las que estoy trabajando con una clase de creación de un mapa de oportunidades laborales en granjas sostenibles en todo el estado. Y eso incluiría bastantes más granjas de las que vemos aquí, pero serían incluir cosas como el Fondo de Riqueza de la Ciudad de Detroit, la Autoridad del Banco de Tierras de Detroit, las Mujeres de Michigan hacia adelante, el Mercado del Este. Así que es esa otra forma de usar el mapa y ampliado aquí en Detroit. Pero también podemos ir a Ann Arbor. Aquí podemos checar los recursos. Hay 1 tonelada de recursos en Lansing. Hay algunas en la Península Superior que son bien interesantes. Y solo necesitas hacer clic en esos enlaces y va a hacer zoom. Así que podemos echar aquí un vistazo al Centro de Investigación y Educación de la Península Superior de MSU, o llamada también la Granja Norte de MSU, su programa de incubadora de empresas agrícolas. Aquí está la lista de participantes que tienen acceso a terrenos, equipo agrícola, infraestructura agrícola, capacitación en vivienda, tutoría y asistencia en la granja con planificación comercial. Las tarifas también aquí se enumeran. Voy a vincular el programa y un video también y pueden ver la granja en el mapa. Tienen una gran configuración aquí. También viviendas en el lugar de muy bajo costo y es una gran oportunidad en el norte. Un segundo recurso que reuní fue este cuadro de estos programas. Así que si vamos a la parte superior, este es el mapa de recursos para agricultores principiantes de Michigan, gráfico de recursos para agricultores principiantes de Michigan. Y lo que hice fue usar el mismo esquema de colores que tenemos en el icono del mapa y las mismas categorías. Agregué 1 o 2 categorías. Agregué esta categoría de capacitación empresarial y financiera, agregué una categoría de talleres y por lo tanto, si queremos echar un vistazo, puede desplazarse y ver la granja del municipio de
Ann Arbor, que es una granja de incubadoras, Fondo de Tierras para Agricultores de Color de Detroit. Discutimos que esa es una oportunidad de acceso a la tierra. La autoridad del Banco de Tierras de Detroit es un banco de tierras del condado de Genesee, de conservación regional de tierras. Por lo tanto, los bancos de tierras hacen que los lotes baldíos urbanos y lotes para las casas de las personas y los sitios más grandes de la ciudad estén disponibles cuando no están ocupados. Y hay algunos programas excelentes para eso en el estado. Yo diría que en el condado de Ingham es fantástico. La biblioteca para compartir herramientas y tienen un invernadero. También vienen con su tractor y ponen martillo. E incluso conocí a alguien que tenía una especie de terreno más grande. Tenía como un 3/4 de hectárea en la ciudad de Lansing. Y parece que pagaban menos de $100 al año para acceder a ese sitio. O sea, muy bajo costo. Y algunos de ellos son asistidos por ese proyecto de jardín del Banco de Alimentos de Lansing. Es otro programa que es excelente para los agricultores de la ciudad y en Lansing. Provenci es una granja incubadora. Menciona el Banco de Tierras de Condado de Ingham. Linalow Conservancy. Mives tiene una granja de mujeres en agricultura cerca de Flint. Mi FarmLink es un sitio web con recursos para acceso a la tierra. Tollgate Farm tiene un sitio de incubadora. También tienen un programa de pasantías y aprendizaje. Visitamos el mapa de la granja superior en MSU y la granja de trato urbano. Es una oportunidad de acceso a la tierra en Lansing. Fondo de Agricultores de Color en el condado de Washtenaw, muy parecido a ese fondo del que hablamos para Detroit. Y tenemos fincas organizadas también por MIFS. Así que este es el gráfico y no voy a repasar todo lo que pensé que sería últimamente simplemente ver lo de la tierra. Así que para préstamo y de crédito y subvenciones, lo que haremos es pasar a una lista que tengo en PowerPoint. Entonces aquí está el cuadro completo. Echaremos un vistazo a un mapa que es por capa en el que estoy haciendo con un estudiante para que los agricultores principiantes o aspirantes o usted mismo puedan ver el acceso a la tierra o ver las oportunidades de préstamo o ver las oportunidades de aprendizaje práctico en las granjas. Pueden simplemente buscar oportunidades de mercadología, de mercado, solo conferencias o solo organizaciones de defensa o solo recursos en línea. Estas son las de extensión de MSU o oficinas, otros sitios de la extensión de MSU. Entonces, para ver este tipo de formatos de alistamiento, los préstamos, las subvenciones y las finanzas son realmente importantes y clave para comenzar sus granjas. Entonces, la forma en la que tengo los préstamos organizados es que los primeros están ordenados por tasa de interés. Por lo tanto, los préstamos de la Agencia de Servicios Agrícolas tienen la mejor tasa de interés, pero no están disponibles para todos. Entonces, si lo que estás buscando es comprar equipos o semillas o suministros, se pueden comprar o se puede acceder a esos préstamos si tienen un año de experiencia agrícola. Y ese año podría ser dueño de su propia granja y tener un horario así. Pero podría estar tomando un programa como el programa de capacitación profesional para agricultores orgánicos que enseño. O podría ser una experiencia de liderazgo, ¿no? Como veterano. Podría ser trabajar con ellos y comenzar su granja.
Entonces, si deseas comprar un terreno con un préstamo de una agencia de servicios agrícola, eso requiere 3 años de experiencia y solo uno de esos años puede ser una alternativa a algo como ser un trabajador agrícola que tiene un nivel de responsabilidad gerencial relacionado con la producción, el mercado y las finanzas. O poseer el tuyo y puede ser incluso un negocio agrícola bastante pequeño y presentar un anexo F, el formulario de impuestos agrícolas, cuando haces tus impuestos. El segundo, creo que en términos de tasa de interés, es Greenstone. Entonces Greenstone hace préstamos y como la agencia de servicios agrícolas otorgan préstamos para la compra de tierras, pero también otorgan préstamos o incluso una línea de crédito renovable para agricultores establecidos. El Fondo de Buena Comida es una excelente opción también. La gente en el Fondo de Buena Comida está muy informada y le ayudará a obtener su plan financiero para ayudarlo a garantizar el éxito de su negocio, así como ofrecerle un préstamo. La Agencia de Pequeñas Empresas, por supuesto, el Fondo de Riqueza Comunitaria de Detroit, los alimentos y los micropréstamos agrícolas son una especie de oportunidad de necesidad si se encuentra en la parte noroeste del estado. Creo que es una región de 5 condados, financiada por un par de cooperativas de alimentos ahí. Entonces, Kiva, los préstamos están en línea, es una oportunidad de financiamiento colectivo, pero los agricultores que he conocido que han buscado préstamos de Kiva han podido obtenerlos muy rápidamente. En algunos casos fueron financiados en menos de una semana, es por lo que sé. Las iniciativas del norte administran el Fondo de Alimentos justo si las subvenciones y préstamos MDARD u otras oportunidades. Así que hay buena educación financiera en todo el estado. Solo tengo un par de ellos enumerados, oportunidades de Grand Rapids para mujeres. Yo ahí tomé clases antes de comenzar mi granja. El SBDC tiene ubicaciones en todo el estado, por lo que es el centro de desarrollo de pequeñas empresas. Y luego subvenciones. Hay toneladas y toneladas de subvenciones por ahí, pero pongo las pocas que creo que son las más importantes. Entonces, America Farmland Trust tiene un nuevo programa, creo que tiene como unos meses. Es el fondo de futuro más brillante que tiene subvenciones de $5,000 para agricultores principiantes. Hay subvenciones para cosechar energía solar, para ayudar a los agricultores a tener energía solar en el sitio. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales tiene un programa llamado EQIP y también tiene otros programas de costos compartidos. Muchos agricultores de pequeña escala están usando este programa para comprar cosas como cercas de pastoreo, invernaderos y poner otros fondos. Tú pones todos los fondos y construyes la infraestructura. Ellos vienen y trabajan contigo y se aseguran de que así sea. Y luego obtienes una participación en los costos, así que esencialmente te reembolsan una parte del costo de eso. Y creo que la mayoría de los agricultores que están en ese rango, 70-85% de ese costo compartida. Entonces tú pagas 15 a 30%. Otro es el acceso de la tierra. Esa es la barrera más grande para muchos agricultores principiantes. Mi enlace agrícola es excelente para consultar y tiene recursos en todo el estado. Se desarrolló en el condado de Ottawa. Tiene buenos enlaces a las granjas que estén disponibles en este momento y otros programas. Entonces, las granjas de incubadoras, ya hablé de una, pero la idea de una incubadora de granjas es que un agricultor principiante pueda acceder a la tierra. Esencialmente, arrendar tierra en un sitio que se desarrolla con recursos para ayudar a un agricultor a comenzar
y luego podrían acumular experiencia para poder calificar para los préstamos de agencias de servicios de esas empresas. Pueden desarrollar sus mercados para que las ruedas financieras giren en su negocio una vez que tengan que hacer los pagos del préstamo. Y hay granjas incubadoras, como pueden ver en Ann Arbor, que han surgido y son muy exitosas, como la granja Tillian, y ahora es la granja del municipio de Ann Arbor. Está Green Things y Silly, otras tantas granjas que han surgido ahí. Grow Benzie está en la parte noroeste de las tierras estatales. Es muy caro ahí y tienen una gran demanda, por lo que esta es una buena oportunidad. Todos estos tienen un espacio de cultivo protegido, un espacio de caza para invernaderos, así como espacio de campo. Y Grow Benzie tiene un invernadero con canaletas muy grande, en adición con el espacio del campo. Mujeres en agricultoras están por encima en Flint. Tollgate Farm está en Nova, el sureste de Michigan. Bancos de tierras y conservaciones de tierras hablan un poco sobre los fondos de tierras de BPAP. Así que las granjas y oportunidades de aprendizaje práctico son tantas en la lista. No voy a leerlas todas, pero es bueno saber que hay tantos programas por ahí.